Amante Padre Celestial, te agradecemos por la oportunidad que nos brindas esta semana de estar juntos nuevamente aquí en el grupo, estudiando, escuchando tu palabra, escuchando cómo nos hablas a cada uno de nosotros individualmente. Nos haces entender, nos señalas, nos muestras las cosas como son y nos das evidencia en tu palabra para que podamos tener algo en lo cual afirmar nuestra fe. Bendice a aquellos que estarán viendo también el video más tarde. Dales tu bendición y la bendición de tu Espíritu Santo para que también puedan entender y recibir con gozo la verdad que tienes para ellos. Te lo agradecemos todo en el nombre bendito de Jesús. Amén. Ana Rosa, no estaba recording. Yes, it is. I don't see it. Oh, there it is. Sorry, I didn't see it. Okay. Sorry. Entonces, comencemos de una vez con el estudio. Estamos en el capítulo 23, que comienza en la página 150. Sin embargo, ya lo habíamos terminado en cuanto a lo que es la lectura y el estudio del capítulo mismo. Sin embargo, tenemos un par de cosas por terminar. Lo primero que quisiera entonces abordar ahora sería en la página 152, en la parte inferior, el párrafo que comienza con la palabra aconteció. Ese párrafo continúa hasta la página 153 arriba. Y quiero entonces recordar que yo les había prometido que íbamos a estudiar esto un poco más a fondo. Así que entonces dice allí: aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron nada. Esto tiene que ver con el sábado, el maná que iba a caer todos los días. No lo debían guardar de ningún día para el otro. Pero el sexto día tenían que recoger 2 porciones para cada persona que tenían en su tienda y dejarlo por la noche. No se iba a dañar esa noche, porque al día siguiente no iba a caer. Era el día sábado y Dios les estaba confirmando y enseñando nuevamente los mandamientos. De eso entonces estaba hablando y dice: ¿hasta cuándo os negaréis? Esto dice en el versículo 28. ¿Hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el sábado y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Quédese pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Habíamos dicho entonces que siguiendo el recuento de lo que había sucedido con el maná, lo cual se encuentra en el capítulo 16 de Éxodo. ¿Recuerdan así que yo les había pedido antes también? Que entonces, viendo que estábamos estudiando eso y que allí en el capítulo 16 de Éxodo, Dios les dice: ¿hasta cuándo van a dejar ustedes de obedecer mis mandamientos? ¿Por qué siguen rehusándose a guardar mis mandamientos? Entonces les pedí que fueran a Éxodo 20. Éxodo 20 está unas páginas después de Éxodo 16 y encontramos que en el capítulo 20 de Éxodo es donde están los 10 mandamientos. Y yo les había preguntado, no sé si recordarán, pero pueden regresar a 2 estudios atrás y verán que allí entonces dijimos: ¿por qué entonces Dios les dice a ellos que por qué se rehúsan a guardar los mandamientos, siendo que los mandamientos no fueron dados en el Sinaí ni fueron escritos por Dios hasta un mes después o 4 capítulos después del 16, ¿verdad? En el 16 está el maná, en el 20 Dios da los 10 mandamientos hablados desde el Sinaí y luego los escribe con su dedo en tablas de piedra. Y entonces había puesto la siguiente pregunta: ¿por qué Dios les pregunta que por qué no guardan los mandamientos, cuando que los mandamientos aparentemente aquí no vienen sino un mes más tarde, 4 capítulos más tarde, después de la pregunta?
les había dado un poquitito de instrucción en cuanto a esto y les había prometido que íbamos a estudiar más a fondo eso. Y eso es precisamente lo que nos vamos a dedicar a estudiar ahora. Entonces, vamos a Génesis 26:5. Génesis 26:5. No pierdan Éxodo. Éxodo 20 lo vamos a usar bastante esta noche, así que pónganle un marcador o algo allí a Éxodo 20 para que puedan regresar fácilmente cada vez que tengamos que ir a hacer comparaciones. En Génesis 26:5, Dios está hablando con Abraham y le dice, no está hablando de Abraham, es más, está hablando de Abraham en Éxodo 26:5, Génesis 26:5, y dice así: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahora, eso que estamos leyendo en Génesis 26 ocurrió más de 100 años, más de 200 años, más de 300 y 400 años antes de donde estamos leyendo en Éxodo. Así que ya Abraham tenía el concepto y sabía de la ley de Dios. Si no, Dios no hubiera dicho que Abraham había guardado sus leyes, sus mandamientos, sus preceptos y estatutos. Así que entonces vamos al capítulo 20 de Éxodo y vamos a ir uno por uno de los mandamientos y vamos a ir a buscar si hay evidencia de que estos se supieran y se guardaran, se observaran antes de Éxodo 20, donde los encontramos escritos por el dedo de Dios en las tablas de piedra y dados por la voz de Dios desde el monte Sinaí. Éxodo 20, versículos 3 al 6. Éxodo 3, 23 al 6 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. Y enseguida sigue el segundo. El segundo dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Está hablando allí entonces Dios, dice: yo seré el único Dios, no tendrás dioses ajenos. Y fuera de eso, en el segundo mandamiento, entonces Dios dice: ni te vas a hacer imágenes, ni te vas a hacer cuadros, ni te vas a hacer ninguna de esas cosas para honrarlas y adorarlas e inclinarte ante ellas. No vas a adorar a nadie más, ni a ninguna imagen que no sea yo. Yo soy el único Dios. Y a imágenes no te vas a postrar. A mí te postrarás, pero a una imagen ni siquiera mía que te las imagines, te vas a postrar. ¿Es eso algo que ya se había hecho antes? ¿Se había sabido? ¿Se había guardado antes? Vamos entonces al libro de Génesis. No pierdan a Éxodo 20, el libro de Génesis, capítulo 35, versículos 1 al 4. Génesis 35, ese es el primer libro de la Biblia, versículos 1 al 4. Vamos a encontrar aquí a Dios que está hablando con Jacob. Jacob había salido de su casa y le había tocado salir huyendo. Recuerdan ustedes que estudiamos esto en bastante detalle antes. Y había huido de su hermano que lo buscaba para matarlo. Y había huido a la casa de su tío Labán. Aquí en el capítulo 35 ya él se ha ido de la casa de su tío y está regresando nuevamente a su casa en la tierra de Israel. Entonces, dice: y dijo Dios a Jacob: levántate, sube a Betel y estate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú,
Él ya había pasado por Betel y aquí Dios le recuerda cuándo fue y qué lugar es al que lo está invitando. Versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel. Y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha sido conmigo en el camino que he andado. Versículo 4. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina, los enterró debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Dios lo invita para que vaya a adorarlo, a hacer un altar y adorarlo allá, al lugar donde él lo bendijo con aquel sueño que le dio esa noche, que le había puesto por almohada una piedra. Digo todo esto para ayudarnos a recordar de qué estábamos hablando y de qué habla esto aquí. Y cuando Dios lo invita a que vaya a adorarlo allá, lo primero que les dice a ellos, antes de decirles que se limpien, que se cambien de ropa, que se alisten, les dice: desháganse de todos los dioses ajenos. Quiere decir que ya sabían que eso no lo debían haber tenido. ¿Por qué estaban allí entre el conjunto de personas que estaban viajando con él? Recuerden, él no iba solo. Iba con él también extranjeros, personas que él había traído como siervos. Esto venía ahora de entre también algunas de las familias de las esposas con quien él se había casado ya en casa de su tío y que habían traído consigo esos dioses ajenos, dioses paganos, dioses que no eran el Dios del cielo, el Dios creador. Y él les dice: esto tenemos que sacarlo de nuestro campo, sacarlo de entre nosotros. Se los pide, ellos los dan y luego proceden a ir al lugar donde Dios los ha invitado. Así que ya tenían conocimiento de que no debían de tener dioses ajenos, ídolos ni ninguna de esas cosas. No estaba escrito en Éxodo 20, pero ya se sabía, ya se conocía. Dios no podía exigirles que estuvieran haciendo algo que Él no les hubiera dicho antes. Ese no es el carácter de Dios, ¿verdad? Vamos ahora al tercer mandamiento. Volvamos a Éxodo 20 y vamos a leer en el versículo 7. Éxodo 20, versículo 7. Ahí está el tercer mandamiento. Tal vez ustedes quieran escribir allí, poner un 2, un primero, segundo, tercero y así para que lo tengan más fácil de encontrar después. Versículo 7 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Esto se ocurre mucho hoy en nuestra sociedad. Todo el mundo, cuando les pasa algo, ¡ay, Dios mío! Ahora, si estamos consternados, estamos tristes, arrepentidos por algo que hemos hecho, o estamos hablando con Dios, podemos llamar su nombre. Pero simplemente porque se cayó un plato, ¡ay!, a llamar el nombre de Dios allí. No. O jurarle a alguien: mira, te lo juro por... No. Ni siquiera haríamos así con el nombre de nuestro padre, nuestra madre o nuestro propio nombre, ¿verdad? Cada vez que el perro hace bulla y no queremos que haga bulla, entonces decimos el nombre de nuestra mamá. No. Dios mucho menos quiere que usemos su nombre de esa manera. ¿Por qué? Es una manera irreverente. Y al usarlo de esa manera estamos también trayendo la irreverencia para que todo el mundo también piense de Dios como algo que se puede usar para cualquier tontería, para cualquier cosa que es leve, que es secular, que no tiene el pensamiento de lo que es Dios y de cuán grande es Él. Vamos a ver si lo conocían antes también. Para esto vamos a ir a Job. Job está pasando de Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, etcétera. Ya saben dónde está Salmos, ¿verdad? Entonces vayan a Salmos y echen de para atrásito.
porque Job está justo antes de Salmos. Vamos a ir a Job, capítulo 1, versículo 5. Tal vez alguno de ustedes esté diciendo, pero si está después de Éxodo, entonces, bueno, es que Job fue escrito antes de Éxodo. Fue escrito por Moisés. Moisés escribió los primeros 5. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Pero también escribió el libro de Job, que cuenta la historia de un hombre creyente y seguidor de Dios que vivió muchos años antes que Moisés mismo. Quiere decir que está antes de lo que estamos estudiando en Éxodo, ¿verdad? Así que allí dice en Job, capítulo 1, versículo 5, dice: y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y santificábalos a sus hijos, y levantábase de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, todos sus hijos. ¿Por qué? Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado a Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Así que ellos también sabían, él estaba presentándole a Dios el caso de sus hijos que tal vez en su manera de hablar hubieran usado el nombre de Dios en vano. Y él entonces presentaba una oración pidiéndole al Señor que le ayudara a sus hijos que no hicieran tal cosa. Se sabía ya que no debían usar el nombre de Dios en vano. Vamos ahora al cuarto mandamiento. Bueno, ya lo hemos leído varias veces. Vamos a Éxodo 20, versículos 8 al 11. Allí está el cuarto mandamiento. Acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Cómo sabemos que ya esto se sabía antes? Bueno, ya lo leímos en el capítulo 16 de Éxodo, la historia de todo el capítulo del libro que hemos estado estudiando las últimas 3 semanas, y hemos visto allí cómo Dios se refiere y dice, ¿por qué se rehúsan? En el capítulo 16 de Éxodo, le dice en el capítulo 16, versículo 28, y les dice, ¿por qué hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Esto lo dice él a raíz de que muchos, no todos, pero varios salieron el sábado a recoger el maná y no lo encontraron. Porque Dios había dicho, no va a caer el día de sábado. Tienen que recoger 2 porciones el 6º día y guardarlo, no se les va a dañar esa noche. Y cuando ellos no lo hacen y desobedecen, les dice, ¿por qué? ¿Por qué querréis? ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Por qué siguen todavía desobedeciendo lo que ya saben que es? No solamente ya lo sabían de antes, sino al momento en que Dios les dice que no lo hagan en ese día, ya ellos también le estaban desobedeciendo desde ese momento. También lo sabemos que ese día ya existía, ya lo sabían. ¿Por qué? Porque lo leímos la semana pasada en Génesis capítulo 2, cuando Dios termina la creación y descansa el día sábado y lo bendice y lo santifica. Ahora vamos al quinto mandamiento. El quinto mandamiento está en Éxodo 20, versículo 12. Y dice, honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Un paréntesis pequeñito voy a poner allí. Noten que no dice, honra a tu padre y a tu madre si son buenos y nunca te abandonaron y nunca te trataron mal. No. Honra a tu padre y a tu madre.
un pensamiento que dejo allí para que el Espíritu Santo nos ayude a entender mejor. Entonces, honra a tu padre y a tu madre. ¿Sabía la gente antes del capítulo 20 de Éxodo que deberían honrar a su padre y a su madre? Vamos a ver. Vamos a Génesis 26. Génesis 26, 34 y 35. Génesis 26, 34 y 35. Dice: y cuando Esaú fue de 40 años, Esaú es el hijo de Jacob y Rebeca. No, sí, el hijo de Jacob. No, Esaú es el hijo de Isaac, perdón, me estoy confundiendo. El hijo de Isaac, el hijo de Isaac. Entonces, cuando Esaú fue de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu a Isaac y a Rebeca, sus padres. ¿Por qué fueron de amargura? Porque él estaba haciendo lo contrario a lo que sus padres le habían enseñado, que los seguidores de Dios no deben entrar en enlace de ninguna clase, mucho menos de matrimonio, con personas que no son seguidores de Dios. Y por eso dice allí que fueron amargura de espíritu a Isaac y a Rebeca. Vamos a Génesis 28. Génesis 28, un par de capítulos más tarde, Génesis 28, versículos 6 y 7. Estas páginas son difíciles de voltear. Versículos 27 y 28. No, 6 y 7, perdón. Génesis 28, 6 y 7. Ok, vamos a leer. Y vio a Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padan Aram para tomar para sí mujer de allí. Y cuando le bendijo, le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Estaba obedeciéndole al papá y a la mamá y tenía la edad de 40 años. No por eso vamos a decir entonces que vamos a obedecer a todo lo que nuestros padres nos digan que sea contra la ley de Dios. No, entonces la ley de Dios es primera. Pero debemos honrar a nuestros padres y a nuestras madres. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere que hagamos. De esa manera es que el carácter de Dios se forma en nosotros. Todos estos son puntos que son del carácter de Dios. De esa manera, Él copia su carácter en nosotros. Sigamos ahora con el sexto mandamiento. El sexto mandamiento está en Éxodo 20, versículo 13. Dice: no matarás. Esto es todo lo que dice. Corto, no matarás. ¿Sabía la gente antes de que esto se diera en el capítulo 20 de Éxodo que no debían matar? Con esto vamos a Génesis 4, 11 a 14. Génesis 4, 11 a 14. Y ahora pues, ¿qué había sucedido aquí? En el versículo 10, Dios le está hablando a Caín. Comienzo desde el versículo 9, verdaderamente que sería mejor empezar desde allí. Versículo 9, capítulo 9, versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué se ha cambiado tu rostro? Versículo 9. Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Después de que lo había matado. Y Caín respondió: no sé, ¿soy yo guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano.
Cuando labrares la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Caín sabía muy bien lo que había hecho, que era malo. Por eso cuando Dios le pregunta ¿dónde está tu hermano?, le dice no sé. No solamente lo había matado, sino ahora también estaba mintiendo, que viene para otro de los mandamientos que ya conocemos también. Dios les había dicho la penalidad que había por matar a otra persona. Y después del diluvio, en el capítulo 9, Génesis 9, versículo 6, Dios vuelve y repite este hecho tan importante. El que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Es más, él también habla allí en esto, de que las bestias que matan a una persona deben ser matadas ellas también. Así que Dios respeta la vida y quiere que nosotros también la respetemos. No matarás, es todo lo que dice el sexto mandamiento. Séptimo mandamiento, Éxodo 20:14. Dice, no cometerás adulterio. Una mejor traducción del versículo 14 de Éxodo 20 sería, no fornicarás. En otras versiones más antiguas están así, porque este no es solamente un mandamiento para las personas que son casadas y que al tener una relación inmoral con otra persona están cometiendo adulterio. Esto incluye la pureza moral, la pureza sexual de todos los seres humanos, no solamente de los que están casados. Vamos a ver entonces qué dice en Génesis 23. Génesis 23. ¿Sabían o no sabían que esto no se debía hacer? Génesis 23 dice, empero Dios vino a Abimelech. ¿Qué había sucedido aquí? Había una hambruna bastante grande en el lugar donde estaba viviendo Abraham y fue a morar en una tierra de los países que estaban cercanos a donde él vivía, que allá no había hambruna, allá había comida. Entonces, después de que llegó allá, le preguntaron, le dijeron, ¿quién es esta persona que está con usted? Su esposa Sara. Y por temor a que lo fueran a matar a él para quitarle la esposa, le dijo a la esposa que dijera que ella era la hermana. Esta era verdad, pero una media verdad. Era una media verdad, porque ella era media hermana de él, pero era la esposa. Pero le dijo, no digas eso. Y entonces, ¿qué pasó después de esto? Versículo 3, empero Dios vino, en el versículo 2 dice, y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara, la trajo para su harén. Como era la hermana de él, pues qué importaba, según que no conocía a Dios y que no le importaba ningún Dios de los cielos. Entonces, ¿qué sucedió en el versículo 3? Empero Dios vino a Abimelech en sueños de noche al rey y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no había llegado a ella. Y dijo, Señor, ¿matarás también la gente justa? Así que hasta Abimelech mismo sabía que no debía tomar la mujer de una persona que tenía marido. También tenemos en el capítulo 39 de Génesis. Génesis 39 vamos a encontrar allí a un hombre soltero. Génesis 39 es la historia de José. Génesis 39, versículos 7 al 9. Él estaba allí como esclavo en la casa de Potifar. Todo lo había dejado Potifar bajo el cuidado de José. José era su mayordomo y tenía cuidado de todo. Pero la esposa de Potifar había puesto los ojos sobre José y quería que él tuviera una relación sexual con ella. Versículos 7 al 9. Entonces, estoy en
Estoy en el 38, es en el 39, perdón. 39, 7 a 9. Y aconteció después de esto que la mujer de su señor puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo la mujer de su señor, he aquí que mi señor no sabe conmigo lo que hay en casa. Perdón. Y él no quiso y le dijo a la mujer de su señor, he aquí que mi señor no sabe conmigo lo que hay en casa y ha puesto a mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Me dio que tenga la responsabilidad de todo, pero a ti no me puso a mí para ser responsable de ti. Tú no estás bajo mi cuidado. Entonces le dijo, porque tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? No dijo solamente yo no quiero hacerle eso a Potifar, porque Potifar y yo somos amigos, me trata muy bien. No quiero hacer eso contra él. No dijo, ¿cómo haría yo eso contra mi Señor? ¿Y cómo pecaría yo de esta manera contra mi Dios? José sabía que eso no se debía hacer, aunque la ley no se había dado por escrito, ni la había hablado Dios desde el monte Sinaí. El siguiente es el 8º mandamiento, en el versículo 15 de Éxodo 20, y dice, no hurtarás. Usamos más la palabra robar en estos días. No robarás. En otras palabras, vamos a Génesis 44. Génesis 44, versículos 8, 9 y 17. Ya para esta época, José había crecido, se había casado, tenía esposa, etcétera, y los hermanos de él vienen a comprar comida porque hay hambruna en la casa de su padre y su familia. Entonces, él le dice al mayordomo que eche entre el saco, la bolsa con la comida, que eche la copa de él, la meta allá y cierre la bolsa y espere que ellos vayan bien lejos. Cuando vayan lejos, entonces tú vas a ir y vas a buscar mi copa. Vamos a ver qué pasó entonces. Versículos 8, 9 y 17. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. Esto había sucedido antes. Y ellos están diciendo, no, nosotros no hemos tomado la copa del Señor, no la hemos robado. ¿Cómo vamos a hacer eso? Si te trajimos hasta el dinero que conseguimos en nuestras bolsas la vez anterior, el viaje anterior. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu Señor plata ni oro? Sabían que no debían hurtar, que es el lenguaje que se usa en el 8º mandamiento. Versículo 9. Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Están hablando los hermanos. Luego en el versículo 17, encuentran la copa y estaba en el saco de Benjamín, el menor. Él los está probando a ver si van a tratar al menor de la manera que lo habían tratado a él. Versículo 17, y él respondió, nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Ellos no lo quisieron hacer así. Y él entonces probó que ellos habían cambiado, que ya no eran los que habían sido cuando él estaba menor, había sido muchacho y lo habían vendido como esclavo. Pero allí el punto es que sabían que no debían robar y había castigo para el que robara. 9º mandamiento, Éxodo 20, 16. Éxodo 20, 16. Dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Qué es un falso testimonio? Cuando te llaman a dar testimonio en la corte, esperas que digas qué cosa. Lo que tú quieras o lo que te dijeron que dijeras. No, lo que es la verdad de lo que tú viste, de lo que tú presenciaste. Entonces dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no mentirás. En otras palabras, vamos entonces a Génesis 3, 2 al 4. Allí encontramos la historia
de Adán y Eva cuando pecaron, ¿verdad? Génesis 3, 2 al 4. Ya hemos visto también cómo habían otros que habían mentido, Abraham entre ellos, cuando le mintió al rey. Él sabía lo que estaba haciendo, por eso dijo la mentira, para que no lo fueran a matar a él. Génesis 3, versículos 2 al 4. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, porque no muráis. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué cosa? No moriréis. Le está mintiendo, le está diciendo: lo que tú oíste es una mentira. Yo sé la verdad. Tú estás creyendo en algo que no es. Le está haciendo creer que lo que Dios le dijo era mentira y se lo está haciendo creer mintiéndole a ella. Volvamos a Job. No pierdan a Éxodo, recuerden. Volvamos a Job, capítulo 31. Versículos 5 y 6. Recuerden que Job vivió mucho antes del tiempo de Moisés y del pueblo de Israel y eso, que ya habían salido de Egipto después de estar allí por 420 años de esclavitud. Job, capítulo 31, versículos 5 y 6. Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Él sabe muy bien que no debe andar ni con mentiras ni con engaños y que Dios lo pesará, lo juzgará si él ha hecho cosas de estas. Ya se sabía que tampoco debían mentir. Y el 10º mandamiento, que es en Éxodo 20, 17, dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Lo que no es tuyo, ¿qué quiere decir codiciar? No lo desees. La codicia es como estar robando con la mente, en otras palabras. Estoy deseando lo que la otra persona tiene. Dice: no codicies, y allí enumera: no codicias la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni sus animales. Hoy día, estas cosas que él enumera allí, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, todas estas cosas son pertenencias del vecino, del prójimo. Y son también métodos, por ejemplo, de transporte. El buey, el asno, eran cosas con que trabajaban. Así que está incluyendo y dice: cosa alguna no la codiciarás. Vamos a ver si sabían que esto no se debía hacer. Génesis capítulo 3, versículo 6. Volvemos allí donde está nuevamente Eva siendo tentada por la serpiente, el enemigo, el diablo, a que coma del fruto que Dios les ha dicho que no coman. Entonces, en el versículo 6, mas subía, perdón, estoy donde no es, capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. ¿A dónde vamos? Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El 10º mandamiento, no codiciarás, es la base de todo otro mandamiento. Es la base también del pecado de Eva. Al codiciar, al desear, al ir a ponerse en el terreno peligroso, se expuso para que la serpiente le hablara y le mintiera y le dijera: no, mira, puedes comer, esto te va a hacer más sabia. Y al codiciar, al desear lo que no era de ella, lo que no debía tener, entonces cayó en el pecado
y comió. Comió del fruto del árbol prohibido. En Mateo 22, 36 al 40, escuchamos las palabras de Jesús. Mateo, en el Nuevo Testamento, en la segunda parte de la Biblia, en otras palabras, Mateo 22, versículos 36 al 40. Dice: Maestro, le pregunta a alguien a Jesús, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios de todo corazón, de toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué está diciendo allí? Ya repasamos, volvamos allá nuevamente a Éxodo 20, repasamos los 10 mandamientos. Y si ustedes notan, los primeros 4 mandamientos son en cuanto a Dios. Yo soy Jehová tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primero. No te harás imagen ni las adorarás. Ese es el segundo. El tercero dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El cuarto dice: acordarte es el día de reposo, que ese es el reposo para Jehová tu Dios, ¿verdad? Todos esos tienen que ver con nuestra relación con Dios. La relación vertical, la llamaría yo. Lo que tiene que ver en nuestra relación con Dios. Esos 4. Luego comienza con el quinto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. El sexto: no matarás. El séptimo: no cometerás adulterio. El octavo: no robarás. El noveno: no mentirás. El décimo: no codiciarás. Todo lo que tiene que ver con nuestra relación con nuestros semejantes, nuestras relaciones horizontales, diría yo. Entonces Jesús le dijo a esta persona que estaba preguntando: ¿cuál es el más grande mandamiento? Le dice: los 4 primeros, ese es el más grande. ¿Por qué? Si tú tienes esa relación con Dios y tienes entonces el amor de Dios en ti que no te permite hacer estas cosas contra Dios, tu relación con Dios lo amas de todo corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, entonces ese será la base de cómo vas a tratar a tu prójimo. Porque si tú amas a Dios, y solamente cuando amas a Dios, entonces podrás tener el respeto para tus semejantes. Entonces honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no codiciarás las cosas de tu prójimo. Estas cosas son dependientes de nuestra relación con Dios. El primero y el segundo. Los juntó, los 4 primeros en uno y los últimos 6 en otro grupo, y dijo: el primero es amarás al Señor tu Dios. El segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero solamente podemos tener nuestra relación exacta y perfecta con nuestros semejantes cuando tengamos la relación con Dios exacta y completa también. Con esto, entonces, cerraremos la sesión de esta noche. Espero haber completado lo que nos habíamos propuesto hacer. ¿Se dio la ley antes de Éxodo 20? Sí, Señor. ¿Por qué entonces está ya? Esta fue la primera vez que se dio, hablada por Dios y luego escrita por Dios. Pero ya se había dado, se conocía, se practicaba, se había pasado de padre a hijo, de una generación a la siguiente, y ahora cuando ellos habían salido, después de haber sido esclavos por más de 400 años, Dios tuvo entonces que ahora hablársela y escribírsela, pero ya existía antes de eso. Les invito entonces que nos pongamos de rodillas
para terminar con una oración. Amante Padre Celestial, Creador y Dios nuestro, te agradecemos porque nos has dejado estas 10 promesas, porque esto es lo que tú te propones hacer en nosotros, si nosotros te lo permitimos. Por nosotros mismos no podemos guardar ni un punto de una I, ni una raya de una T en estos 10 mandamientos. Pero contigo viviendo en nuestro corazón y permitiéndote que tú nos transformes y tú vivas nuestras vidas por nosotros y en nosotros, estas 10 promesas es lo que tú quieres hacer. Es lo que tú quieres traer a nuestras vidas y usarlas para que diariamente podamos ser el ejemplo a todos los demás, que vean a Dios y a su carácter representado en nosotros. Gracias, Señor. Gracias por amarnos tanto. Gracias por tanto detalle que nos has dado, para que no seamos engañados por el enemigo ni por ninguna otra cosa. En el nombre de Jesús te lo agradecemos todo. Amén.